Escribe tu propia novela, episodio número 66. Hola, soy David SM, autor de novelas de suspense, y estás escuchando Escribe tu propia novela. Hace un tiempo me propuse aprender a escribir novelas. Pruebo lo que funciona y en este podcast te lo cuento en tiempo real, con la esperanza de que te resulte útil a ti y te sirva de inspiración. Aquí aprenderemos juntos las estrategias más útiles para autores autopublicados. Para más información puedes consultar el blog que acompaña a este podcast, escribe tu propia novela.wordpress.com. Y si quieres leer mi primera novela, El aullido del lobo, una novela de secretos y redención, está en oferta durante el verano a solo 0,99 euros en el enlace de Amazon que encontrarás en la descripción del episodio. Y en 0,99 o el precio equivalente en la moneda de tu país. Bueno, pues hoy vamos a hablar de lo que estoy haciendo en estas últimas semanas antes de publicar la siguiente novela, Libertad Incondicional, cómo estoy, lo que yo llamo desbrozando esta novela. Estoy trabajando en dos frentes, fundamentalmente, que voy a tratar de explicar aquí. Me he creado un listado de personajes. Esto lo conté en otro episodio, pero voy a entrar un poco más en ello hoy. Entonces, he creado un listado de personajes que aparecen en la novela. Me los he puesto por orden alfabético y lo he llamado diccionario de personajes, ¿vale? Entonces ahí me he puesto todos los personajes que van apareciendo en la novela con alguna idea sobre ellos para que me sirvan sobre todo para encontrarlos cuando los tengo que buscar en la novela, ¿no? Qué palabra dicen o en qué capítulo aparecen por primera vez o así, ¿no? Em, entonces, eso me estoy haciendo, no lo he terminado todavía, estoy haciendo un repaso, o sea, una vez leída la novela y teniendo este documento, este diccionario de personajes, me estoy haciendo un repaso de todos los personajes, uno por uno, y tratando de pensar la historia que hay detrás de esos personajes. Más en concretamente, estoy intentando pensar en un secreto que ese personaje tenga que no aparezca explícitamente en la novela y que probablemente va a dar sentido a sus acciones en la novela. De hecho, esto me está sirviendo para resolver algunas de las dudas que tenía sobre la trama, de las cosas que no terminaban de funcionar, pues al dar este repaso a los personajes, me está dando bastante claridad en algunas cuestiones y me está, digamos, con pocas cosas, con pocos retoques, creo que voy a conseguir mejorar muchas cosas. Esta es una de las grandes ventajas de algo que hemos hablado en otras ocasiones, que es editar la historia una vez la has terminado de leer por completo, no sobre la marcha que estás escribiendo, porque quizá cuando terminas y tienes una idea más global puedes hacer soluciones más globales, ¿no? Pues es lo que estoy buscando con esto, buscando, digamos, conexiones entre personajes que no se ven reflejadas, quizá algunas de ellas sí, pero la mayoría de ellas no van a aparecer reflejadas explícitamente en la novela, pero que me hacen entender a mí por qué un personaje hace una cosa, se comporta de tal manera o de tal otra. De hecho, bueno, hay también la escena final, te he comentado alguna vez, la escena final hay cosas que no me gusta porque no se terminan de resolver bien y porque la escena final de por sí me parece que no tiene suficiente fuerza. Eh, no voy a entrar aquí sobre la trama, ¿vale? Porque no quiero, no quiero destrozar la novela. Pero bueno, que eso, que la última escena creo que le falta fuerza. Entonces, esta historia oculta de los personajes
digamos, tiene que ver con las relaciones entre ellos. Y eso se va a desvelar de alguna forma en ese último episodio que digo que estoy planteando. Ese último episodio va a haber que reescribirlo y darle una vuelta fuerte. Y probablemente voy a tener que meter también un, un nuevo capítulo que también tiene que ver con esas relaciones entre los distintos personajes, que le va a dar un poco más de sabor al resto de la historia. Y bueno, pues entonces en eso estoy trabajando. Em, Me estoy guiando por los personajes. Si recuerdas, en otros episodios hemos hablado de la estructura de la novela, de cómo me he fijado bien en la estructura, de cómo eh, ordenar los capítulos y demás. Estoy guiándome en este caso por los personajes. Es una cosa que nunca había hecho antes, pero me está gustando mucho. Me está gustando mucho porque al final los personajes son la cara de la novela, ¿no? Entonces, creo que esto va a ser útil y creo que es algo que creo que voy a hacer en más novelas. Y me está gustando además lo de hacerlo a posteriori, porque se puede hacer un análisis antes de empezar a escribir una novela de cada uno de los personajes y tener una historia oculta, pero si has escrito un poco, pues te das cuenta de que los personajes acaban teniendo vida propia. Entonces, creo que tiene más sentido hacerlo después, tener una idea a grandes rasgos de lo que quieres escribir, terminar de escribir y luego después hacer ese de los personajes, análisis de los personajes y a partir de ahí, ir retocando. Em, Otras cosas que estoy viendo aquí, por ejemplo, pues hay muchos personajes, por eso a esto le llama también desbrozar. Y algunos de ellos no aportan gran cosa. Entonces esos personajes pues van a tener que desaparecer. Y hay personajes que no aportan gran cosa, pero porque nunca me había planteado, o sea, nunca me había parado a pensar nada sobre su vida, digamos, fuera del papel. Y ese algo fuera del papel le va a dar interés y van a dar sentido a que sí que estén en la novela, pero otros no. Entonces esos van a desaparecer. Y luego me ha me ha servido también para darme cuenta de errores, ¿no? Que, pues, por ejemplo, hay un personaje en la novela que es la cuñada, pero en un momento dado, pues, hay una persona que se llama igual, que es la amiga de la protagonista. Entonces, bueno, ahí hay una confusión y yo tiendo a ser bastante despistado, entonces esto pues, pues me pasa, ¿no? Entonces, pero esto me viene bien, por eso ese análisis posterior, ¿no? Que me sirve también para corregir este tipo de errores, ¿no? Y ver, en este caso, pues este personaje al final va a ser una cuñada y hay una historia detrás también, ¿no? Que le va a dar un poco de sabor. Bueno, pues entonces este diccionario de personajes, eh, estoy trabajando con él. Lo de la idea, lo del secreto, digamos, de cada personaje, lo había planteado primeramente solamente con los principales personajes. ¿Qué pasa? Que todos los demás personajes no sabía muy bien. O sea, quería hacer algo con ellos, pero no sabía muy bien el qué. Entonces les he ido dando un repaso y, y bueno, pues he hecho lo mismo. Les he dado también un secreto, ¿no? Más que nada por tener alguna idea adicional sobre ellos que me sirviera. Eh, Algunos de ellos, al ser personajes totalmente secundarios, en realidad eso no va a servir de gran cosa, pero por lo menos, bueno, me sirve a mí para saber quiénes son. O sea, ahora mismo tengo una idea bastante buena de quiénes son los personajes de mi novela, cómo se llaman, y si tengo alguna duda en algún momento, pues voy a este diccionario y trabajo, y ahí lo miro ahí. Y, y cuando vuelva a reescribir, a hacer esta, que espero ya sí que sea la versión final de la novela, pues me estaré fijando en este diccionario. eh, para,
pues como referencia, ¿no? Luego la otra cosa que voy a hacer, eh, según he ido, según he ido leyendo en esta última lectura, me he ido haciendo una lista con una tabla en Word. Antes lo hacía esto con un Excel, pero ahora lo he simplificado, lo estoy haciendo en una tabla de Word y en la tabla de Word estoy poniendo distintos aspectos, ¿no? De cada capítulo. Y una de las cosas que estoy poniendo son dudas que me surgen sobre distintas cosas. Mm, algunas de las cosas, de las dudas que me surgen no son cosas propiamente de la historia, sino cosas, digamos, sobre la vida, ¿no? Para que te hagas idea de a lo que me refiero. Gran parte de mi novela tiene lugar en una cárcel, pero hay cosas sobre la vida de la cárcel que yo no conozco. O sea, como no sé, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, si los personajes tienen que llevar uniforme o no, o si las horas de comida son fijas o no, todo ese tipo de cuestiones, y me imagino que depende de la cárcel, ¿no? Em, Depende de cuál cárcel, quiero decir. Pues todo ese tipo de cuestiones, o por ejemplo, qué tipo de penas judiciales puede tener una persona que haga tal o cual delito, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones las voy a resolver a través de preguntas a ChatGPT. Si tuviera más tiempo, y bueno, a ver, tiempo tengo, lo que pasa es que me apetece publicar esta novela pronto. Para próximos novelas, lo que haré probablemente es antes, ¿no? Hacer una labor de investigación que puede ser a través de lecturas, a través de documentales, etcétera, ¿no? Pero creo que esta vez, como quiero ir un poco más al grano, más directo, entonces voy a ir con todas esas dudas y las voy a ir preguntando por Google, por inteligencia artificial y así, y hacerme una lista de respuestas, ¿no? De decir, vale, sí, pues estas personas tienen que llevar uniforme y el uniforme es tal, o el horario de comidas es tal y cual, de tal manera que si alguien lee la novela y conoce un poco de ese mundo, pues no le chirríe, ¿no? Si ve algo que no coincide, que no cuadra. Pues esos son las dos cosas que estoy haciendo, digamos, para preparar esa versión final. O sea, por un lado, el trabajo con los personajes y por otro lado, el trabajo con la resolución de las dudas sobre cada uno de los capítulos. La siguiente fase será ya la reescritura de la novela que la verdad es que estoy impaciente, sobre todo porque digamos, vistazo a los personajes me está dando una visión, una perspectiva de algunas cosas de la historia que me está gustando mucho y estoy empezando a tener buenas sensaciones, ¿no? De cómo puede acabar al final la historia, que en algunos momentos me ha planteado dudas, ¿no? Pero creo que al final puede acabar siendo una historia bastante sabrosa, digamos, ¿no? Em, bueno, pues entonces, pues con ganas de reescribir ese último versión del manuscrito, incluyendo la escena nueva que comentaba antes, un retoque fuerte de la escena final, en el que, bueno, pues se desvelarán cosas, ¿no? Y, y bueno, pues eso es un poco lo que estoy haciendo ahora mismo. Espero que pronto te pueda estar contando que estoy ya terminando la novela y trabajando en la corrección ortotipográfica y todo esto que sería ya señal de que estoy, digamos, en la rampa de lanzamiento, ¿no? Pero bueno, todavía me toca pelearme un poco más con la historia, parece ser. Bueno, pues espero de verdad que te haya resultado útil este episodio de Escribe tu propia novela. Suscríbete en tu plataforma favorita para enterarte en cuanto salga el siguiente episodio. Y estoy publicando todos los lunes y además en el blog escribetupropianovela.wordpress.com voy colgando las notas de cada episodio con la transcripción y cuando los hay, los recursos que voy mencionando. También estoy compartiendo todo este proceso por escrito
en una newsletter de Substack, donde desarrollo estas ideas con algo de detalle y a veces mirándolo desde otra perspectiva un poco distinta. Si te interesa seguirlo, puedes suscribirte y encontrarás el enlace para hacerlo en la descripción del episodio. La cuenta se llama Escribe tu propia novela, igual que este podcast. Si tienes algún tema que te interesaría que tratáramos en el podcast, te, te agradecería que me lo dijeras. Me puedes contactar al correo electrónico escribe tu propia novela @gmail.com. Y si eres escritor o escritora y estás trabajando en tu novela, o ya la has publicado, o estás en proceso de publicación y quieres compartir tu experiencia en este podcast, estaré encantado de escucharte. Me puedes escribir a escribe tu propia novela @gmail.com y vemos cómo concretarlo. Y si quieres leer mi primera novela, El aullido del lobo, una novela de secretos y redención, está en oferta durante el verano a solo 0,99 euros, o el precio equivalente en la moneda de tu país, y encontrarás el enlace en la descripción del episodio. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces espero que seáis muy felices y muy creativos. Hasta pronto, adiós.